Dios los continúe bendiciendo a todos. Y bueno, estamos en otra semanita un tanto fría, pero alegres porque estamos sirviendo a un Dios grande, dándole honra aquí, viniendo a buscar, como decía aquel himno, ver su rostro. ¿Qué será? ¿Se lo imaginan? Muy bien. En noviembre del 2015, allí fueron unos atentados a París bastante severos. Y mucha gente mismo en Facebook o en Instagram podían poner un filtro que detrás de la foto, a modo de ser solidario, se ponía esfumada la bandera de Francia en eso. Hubo varios días que solo se hablaba de eso, era solamente eso y nada más que eso. Pero eso a los días ya se olvidó y pasó. Vemos también que mucha gente publica, bueno, necesito una ayuda para esto, y le damos me gusta o un botón que dice compartir y ya está. Ya con eso creemos que hemos ayudado, o en Instagram le apretamos 2 veces la fotito y ya con eso quedó, quedó pronto. Pero yo recuerdo allí hace muchos años atrás, donde no existía toda esta tecnología del celular y cosas sofisticadas. Mi hija más chica, unos años atrás, cuando era más chica, me preguntó, ¿vos alguna vez viste en un televisor negro y blanco? O blanco y negro, como quieran llamarle, que eran escalas en grises. ¿Alguna vez viste? Y bueno, sí, yo me crié en esa época donde los televisores eran así. Y me acuerdo allí en la casa de mi tía Nancy, un señor que había venido de África, un pastor. Me acuerdo que la tengo grabada en la mente, una imagen donde muestra a su familia, una familia con mucha necesidad económica realmente pasando mal. Me acuerdo esa foto también en escala en grises, en blanco y negro, con una gran hambre y una gran necesidad. Y cómo en esos momentos uno se ve motivado a ser solidario, pero vemos como hoy por hoy, con este avance tecnológico que hay, nosotros vemos esas necesidades que siguen existiendo. No precisamos ir a África. No, les digo que en varias ciudades donde vivimos nosotros, y yo que voy muy seguido a Montevideo y voy a muchas ciudades del interior del país, también veo esas necesidades grandes que hay. Esas necesidades de, de un problema grave económico. Pero yo quiero leer algo aquí en Timoteo, primera de Timoteo 4, porque vemos cómo, yo le hacía esto a modo de introducción, primera de Timoteo 4, mientras ustedes buscan, yo les voy diciendo, cómo de a poquito, aunque parezca que no, todos nos volvemos un poquito insensibles. Ya nos da medio que lo mismo. Ya esa imagen que yo tenía en mi mente, que la sigo teniendo como una foto, si la pudiera imprimir, sacar de mi cabeza e imprimir, la haría tal cual cuando yo la vi. Cómo hoy por hoy nosotros de repente vemos esa necesidad, pero nos parece una más, una más de tantas, y la dejamos pasar. Pero dice acá primero de Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse. Como dicen aquellas películas americanas, cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia. Ustedes lo están viendo hoy por hoy. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos con creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, como dice, es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñáis a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y vamos a leer ahí al final, para hacerlo un poquito más corto, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y nosotros estamos en una sociedad que nadie se preocupa por nadie, que cada uno quiere hacer lo que se le antoja. Lo vemos muy, muy seguido. Y aquí en Marcos 8:40, yo les voy a leer algo, no precisan buscarlo. Dice, vino a él un leproso rogándole, y inclinando las rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Y el Señor le dijo, sé limpio. Y así que él anduvo hablando, al instante de la lepra fue sano. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y si yo les preguntara, y a la gente que nos de repente mira por YouTube o los ve en la página, yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos años hay gente que ha estado atado a una religión? ¿Cuánto tiempo han estado atado a una religión? Porque vemos que muchos se asustan, como yo le denominé, a la escandalosa gracia de Dios. ¿Por qué es una escandalosa gracia? Nosotros vemos que en estos momentos de dificultad que siguen sucediendo, y al principio de cuando fue la pandemia, hubo un momento que las tarjetas de crédito o las empresas que arrendaban locales, le dieron a la gente un periodo de gracia. O sea, si debían 1.000 pesos, ¿qué hicieron? Bueno, si el alquiler seguía siendo 1.000 pesos, vamos a congelar eso y vamos a saltearlo 3 meses, que por 3 meses no paguen nada. No se les va a cobrar interés ni nada. Después de los 3 meses va a seguir corriendo como era habitualmente. Y hay mucha gente que tuvo ese periodo de gracia, pero nosotros vemos aquí también que nosotros tenemos un periodo de gracia y tenemos un tiempo y tenemos un deber que es dar a conocer esta buena noticia. Esta, como yo le llamo, esta escandalosa gracia de Dios con un perdón incondicional. Y yo, aquí en Lucas, yo busqué algo
que yo se lo quiero leer, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces él les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Dice, nunca os conocí. Porque Dios tiene un pueblo escogido. ¿Se acuerdan? Hace muchos años cantábamos, muchos, más de 30 años atrás, yo me acuerdo que cantábamos, Juan vio el número de los redimidos. Y yo de chico me imaginaba a mi manera de pensar de chico. Yo de chico me portaba bastante más mal que de grande. Entonces yo algún día pensaba que era un escogido de Dios y algún día, con todas las travesuras que había hecho, estaba seguro que iba a ir al infierno. Entonces, cuando uno piensa con esa mentalidad de niño, lo piensa de esa manera, pero vemos cuando uno evoluciona y aprende que nosotros somos escogidos de Dios para buenas obras. No somos escogidos para hacer lo que se nos antoje, sino dice para buenas obras. Y yo, en esos momentos de niño, yo pensaba que, no sé si alguno vio, cuando antes yo era chico en la escuela, se jugaba a hacer con títeres, nos escondíamos atrás de una tela negra y con unos hilos íbamos moviendo los muñequitos, porque cuando yo era chico tampoco había proyectores, no había computadora tampoco. Entonces era una manera de... Y muchas veces queremos que esos hilos sean manejados por Dios, pero a nuestra manera. O sea, queremos que esos hilos Dios los maneje, pero que sean manejados a la manera que a Dios le parece, pero condicionados que nosotros querramos. Porque nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece que está bien. Pero aquí hay una parábola que yo acá quiero sí que me acompañen en Mateo 22, en la lectura. Hay una parábola que nos enseña algo muy importante. Y ahí me gustaría que la busquen conmigo. Mateo 22. Y dice así, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El pastor hoy, antes de arrancar el mensaje, antes de arrancar las alabanzas, dijo, nosotros invitamos a una persona, pero, o sea, en varias oportunidades a esa persona la habíamos invitado, pero ahora se la llamó para hacer un trabajo. Pero dijo algo, acá no estamos mendigando que vengan, no estamos necesitando o sea, mendigar creo que es la palabra justa. O sea, está rogándoles para que vengan. Esto es algo que Dios nos da de regalo, pero como nos enseña acá, dice, venid a las bodas. Venid. ¿Cuántas veces se lo han llamado? Me acuerdo que cuando yo era chico me gustaba mucho jugar allá en el fondo, teníamos un galpón
en mi casa. Pero recuerdo que yo siempre jugaba e iba medio que sobre la hora a comer, ya cuando ya estaban todos sentados a la mesa comiendo, llegaba un poquito tarde. Pero recuerdo en una oportunidad que mi papá me enseñó una gran lección porque dice, tenés que venir antes a comer. Un día llegué, me demoré, pero ese día no comí. Ese día me hicieron un salto. Me dijeron, llegaste tarde, volvete a jugar nomás, pero hoy no vas a comer ahora. Y entonces, muchas veces nosotros queremos hacer lo que se nos antoja, pero tenemos a un Dios que como es amoroso y como vimos en la semana pasada allí, en la historia que yo traté de desarrollar, que bueno, vemos allá que en esa historia tenía opciones el de la historia, pero en un momento se quedó sin opciones. Y ahí dice, ay Señor, cuánto has sido bueno conmigo, y le empezó a hacer todo un relato amoroso porque se había quedado sin opciones. Y el Señor nos da la oportunidad de que Él no nos tenga que traer a prepo, porque si nosotros somos escogidos de Él, de alguna manera nos va a traer. No, capaz que no es la manera que más nos gusta. Entonces, aquí vamos a seguir el relato. Mas ellos, miren lo que dice acá, como en la historia que yo traje la semana pasada. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, ¿qué hizo? Se enojó. Y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. No pasó, en la historia que yo desarrollé la semana pasada, vemos a un Dios que dice, voy a destruir a Nínive. Pero después vio cómo Nínive se arrepintió y tuvo misericordia de ellos. Y tuvo misericordia. Entonces en el 8 dice, entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que se fueron convidados no eran dignos. Entonces, ¿qué dice acá? No eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a todos. Inviten a la gente. Yo siempre les digo, reenvíen los mensajes, reenvíen las predicaciones. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de moda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y nosotros vemos que aquí se nos relata una historia donde dice, mas ellos sin hacer caso se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Y al oír el rey, se enojó. Y nosotros tenemos dos maneras de servir a Dios. Podemos hacer lo que se nos antoje. Por eso el título del mensaje, yo se los había ya anunciado la semana pasada, era envíalo a Él. Heme aquí, envíalo a Él. Porque muchas veces cantamos, heme aquí, yo iré, Señor, y llévame tu gloria a las naciones, como aquella canción de Marcos Witt que cantábamos. Pero heme aquí si nosotros tenemos ganas. Si no, heme aquí, pero envíalo a Él.
Siempre damos la sugerencia, qué es lo que tendría que hacer otra persona, pero no lo hacemos nosotros. Y nosotros, como lo desarrollé ahí cuando arranqué en Timoteo, vemos cómo este mundo, yo que ya tengo algunos años, vi ese gran deterioro. Me acuerdo de chico, tendría 12, 13 años, no mucho más que eso. Me acuerdo que fuimos una vez allá a la casa de un pastor no, no sé si era diácono en la iglesia o algo, el hermano Nicolás Masur, un señor que realmente servía a Dios, fue gran enseñador mío a comer ajo con perejil, y se lo echaba arriba de los duraznos. Era raro, pero después de grande me empezó a gustar esa idea. Pero me acuerdo que él siempre decía, mirá cómo se está deteriorando el mundo, y yo, para mí, era chico, no había visto mucha cosa, entonces para mí estaba todo bien, no había mucho deterioro. Dicen, ¿ustedes se imaginan a Nicolás Masur caminando por la calle principal de Yunque, que es 18 de julio, caminando de pollera? Y si Nicolás Masur viviera hoy y viera lo que nosotros vemos, que andan los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, todas esas cosas, él realmente quedaría asombrado. Ese gran deterioro que él en su momento nos decía, ¿ustedes se imaginan quién lo ve a Nicolás caminando de pollera por la 18? Decía él. Y nosotros, en ese gran deterioro que se va notando, porque cuanto más grandes somos, más grande vemos ese deterioro. Cuando yo era chico, era una cosa cuando se iba a la escuela, y otras hoy, cuando a nadie le... Por eso digo, con el tema del alcance informático o de la telefonía, ya todo nos importa bastante pocote. Nos parece que hacemos una obra de bien si le damos que nos gusta la foto, y ya con eso ya cumplimos. Pero ¿cuántos? Me acuerdo que una vez estábamos en una comida y la madre de Camila tuvo un gran comentario muy acertado. Dice, hay mucha gente que es amiga de Facebook. Entonces, en el Facebook nosotros yo tengo varios, por el trabajo, varios miles de amigos, entre comillas, en Facebook. Pero en esos miles, si tenemos una dificultad, ¿tenemos a uno para llamar? ¿Tenemos a uno que podamos llamar? A veces en las dificultades es donde se conocen los amigos. Ya ahí van a quedarles pocos de toda esa cantidad que hay. Pero sabemos que tenemos a un Dios que Él siempre está preparado para escucharnos. Siempre está listo. Siempre está pronto para escucharnos a nosotros, y sabe que es un Dios amoroso que nos, como leímos ahí en la parábola, dice, yo les voy a preparar una morada, una linda morada para ustedes, mientras hagan estas cosas. Y a veces nosotros queremos ser como Jonás. Si tenemos la plata en el bolsillo como tenía Jonás en el momento, dijo, yo mejor, si me manda para allá, voy para otro lado. Voy a hacer lo que a mí me parece mejor, que para mí está bien. Y no le fue muy lindo, porque cuando estaba allí en el vientre del gran pez, Jonás dice, ay, el agua me llevaste hasta el profundo del mar, las algas me estaban arriba de mi cabeza, las tenía todas por todo mi cuerpo. Y ahí yo te clamé. ¿Por qué le clamó ahí? Porque no le quedaba otra opción. Y qué bueno es poderle clamar a Dios teniendo la opción, sabiendo que Él tenemos que ser agradecidos por todo lo que nos ha dado. Mire usted los que tenemos, por ejemplo yo que tengo 42, mírese hace 20 años atrás y mírese ahora. ¿Cómo no tenemos que ser agradecidos con Dios?
Tenemos que estar en gran manera, como dice el Salmo, alabadle con júbilo, con regocijo, en gran manera. ¿Cómo tenemos que buscarlo a Dios? Contentos, alegres a Dios, porque Él es digno de ser alabado. Y por último, yo recuerdo ahí en un congreso en Paso Severino, donde yo había sacado con todos los acordes, que es una canción que en la segunda parte lleva muchos tonos un poco difíciles porque trabaja con otra escala contraria a la escala que se está tocando natural la canción. Y me acuerdo de esa canción que decía, sendas Dios hará, donde piensas que no hay, porque a veces nosotros pensamos que el camino está obstruido, pero cuando tenemos la dinamita de la palabra de Dios, ese camino, esa obstrucción, dice, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta problema, a esta dificultad que tienen económica, familiar, a la dificultad que sea. Vete y échate en el mar y os hará. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza plenamente puesta en Dios, cuando no queremos ser como Jonás, que tenemos la posibilidad de poder hacer lo que queremos, porque de repente tenemos los recursos para hacer lo que nosotros queremos hacer, tenemos que, aunque tengamos esos recursos, saber que esos recursos, Dios es el proveedor de esos recursos. Entonces, si nosotros nos queremos hacer el vivo, Dios nos va a sacar el recurso para que nosotros no tengamos la opción del recurso y nos pase como a Jonás. Estemos sin posibilidades, porque yo les había dicho hace un tiempo atrás, hace unos mensajes, digo, qué bueno es que podemos estar acá, no estamos en una cama de un hospital, que nos estén echando oxígeno con una máscara, qué bueno es poder estar todos bien acá, en cuánto tenemos que ser agradecidos.